Tiene la palabra el asambleísta Paco Moncayo. Señor presidente, tenemos una presentación. Señor presidente, voy a comenzar mi intervención respaldando su propuesta que no ha sido acogida. El primer artículo no tiene ni ton ni son como está en el proyecto. No dice nada, no manda, no prohíbe, no permite. Cuando usted planteó, creo con gran sensibilidad, el tema de que quienes, forzados por la ley, recién ahora a empleados de muchos años los han afiliado, entonces sí tenía sentido tanto para el sector público como para el sector privado ese primer artículo. Yo no creo que un tema así deba quedar para el reglamento. En segundo lugar, quiero hacer notar que los cambios no son suficientes y he preparado este cuadro que puede ayudarnos a todos porque es un tema muy complejo. Los que no somos abogados hemos tenido que acudir a asesores y en este cuadro está muy claramente expresado el problema. ¿Qué se ha modificado? Se ha incluido que los obligados por ley, pero señor presidente, eso es una perogrullada, pues cuando usted pone los obligados se entiende que es por ley. Yo no creo que al aumentar por ley se haya modificado en nada tal como estaba el proyecto de ley. Ahí tienen ustedes toda la lista de las instituciones que tienen jurisdicción coactiva. Con esta ley, señor presidente, un alcalde puede perseguir a sus adversarios políticos, puede pasar todo. Además, los funcionarios ejecutores, que volvemos a decir, no son jueces, son empleados. En muchos casos son abogados externos contratados para seguir los procesos coactivos. Ellos van a decir por sí ante sí qué personas jurídicas han sido usadas para defraudar. Por otro lado, cuando se modifica y se incluye el debido proceso, siempre en todo proceso coactivo se ha aplicado un debido proceso. Cuando existan indicios en que mejora la situación de la redacción anterior, simplemente este empleado del municipio considera que hay indicios y puede tomar medidas cautelatorias. Yo voy a hacer una propuesta que me parece que es el camino correcto que se debería seguir. Siguiente. Ha dicho el señor asambleísta Velasco que se mantiene el artículo 143 y el 92 de la ley de compañías. Esto es muy importante porque con una ley económica urgente no se puede cambiar toda una estructura jurídica, modificar instituciones que además existen universalmente. ¿Acaso que es un invento del Ecuador la existencia de compañías anónimas o es un invento del Ecuador la existencia de compañías de responsabilidad limitada? Entonces, por supuesto, uno no puede responder sino conforme a la ley por los aportes que ha hecho esas empresas. Entonces yo propongo este texto porque es indispensable que estos procedimientos no sean tomados por un empleado que no tiene la capacidad que la función judicial tiene. Entonces, mi propuesta va, señor asambleísta Velasco, en el sentido de que cuando existen indicios de que hay un ánimo de defraudar, como el ejemplo que usted puso hace pocos minutos, esos indicios tienen que ser presentados por ese funcionario a la fiscalía. La fiscalía sigue el debido proceso e inicia la acción penal correspondiente. Pero para darle agilidad, tan pronto como inicie el proceso y con esos indicios,
Ya la Fiscalía ordena las medidas cautelares. Es muy distinto que en un proceso judicial la Fiscalía reciba la denuncia de este funcionario de coactivas e inicie un proceso y que en el marco de ese proceso se tomen las medidas cautelares. Esto sería actuar en derecho. Siguiente. Me parece o que yo leo mal la Constitución o que el señor asambleísta Paco Velasco lee mal la Constitución, porque el artículo 11, numeral 9, dice: el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y funcionarias, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. O sea, la repetición no solo es cuando hay juicio y cuando se le obliga al Estado a pagar. No es así, señor asambleísta Paco Velasco, la Constitución es clarísima. Repetición hay cuando por fallas en el cumplimiento de las funciones de funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas, se causa daño, como es en la actual situación, y le voy a demostrar el daño enorme que se ha causado a los empleados de estas perversas empresas corruptas que han hecho lo que han querido en el país. Siguiente. Aquí está, si no es un invento. ¿Estuvo siempre prohibido o no que existan juegos de azar que no sea en los hoteles de 5 estrellas? ¿Cómo es que Invermoon pudo tener juegos fuera de los hoteles en todo el país? ¿Y qué estaban haciendo todas las autoridades de este gobierno? Aquí están las normas. Bajo ninguna circunstancia se autorizará el funcionamiento temporal de casinos o salas de juego. El Ministerio de Gobierno y Policía impedirá su funcionamiento. ¿Cómo es que tantos años estaba funcionando Invermoon? Reglamento de casinos y casas de juego. Prohibido la producción, comercialización, importación de equipos, máquinas tragamonedas que requieren el registro del Ministerio de Turismo. Había toda la legislación. En el único lugar donde podía haber casinos era en los hoteles, en instalaciones propias de los hoteles, como es en el cuadro de arriba, vean ustedes, autorizados por funcionarios públicos el funcionamiento de estas empresas absolutamente ilegales. Entonces lo que aquí estamos planteando es que se debe repetir por lo que mande el artículo 9 a todos esos funcionarios que ya tenían que haber actuado mucho antes, no esperar a que estas familias estén sufriendo como sufren ahora de esta situación de abandono total, de pobreza. Hoy he leído en la prensa, pero realmente con enorme dolor como ser humano, lo que están viviendo algunos de los ex empleados de estos casinos que no fueron controlados como debían haberlo sido por las funcionarias y funcionarios del Estado. Y finalmente, se modifica la transitoria y dice que se iniciarán los juicios coactivos. ¿Cómo es posible que hoy emitamos una ley para que se inicien los juicios coactivos, que debían haberse iniciado desde hace tantos meses, 14 meses, y recién ahora vamos a nosotros con esta ley disponer que se inicien los juicios coactivos? Señor presidente, yo creo que realmente aquí ha habido una cantidad de denuncias sobre Invermoon, muchísimas. Nadie sabe lo que ha pasado.
Denuncias que yo no tengo por qué aceptarlas como verdaderas, porque yo sí creo en la inocencia de las personas mientras no haya una sentencia en firme. Pero ¿y qué pasó con estas denuncias? Todas relacionadas con la famosa Invermundo. Y por controlar a esta perversa empresa, que ya no existe, que ya se escindió en otras dos empresas, no podemos poner en riesgo al sistema societario y a instituciones fundamentales, instituciones de derecho que funcionan en cualquier país donde haya un Estado de derecho y de justicia. Muchas gracias, señor presidente.